hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Si pueden poner, los que están sentados y pueden ponerse de pie, para darle lectura a la palabra que se encuentra en Salmos 91 del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice así: morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a su lado 1010 a su diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque los has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Ahora el pastor con nosotros con el mensaje. Y algo que quería entrar antes que se me olvide, que yo había oído y escuché que el Aleluya, cuando le hicieron la canción, cuando lo hicieron por primera vez, tenía 85 estrofas. Imagínense si nosotros cantábamos esa canción, hubiéramos empezado en la escuela bíblica y terminamos en el otro momento. Porque una canción es hermosa, pero es bien larga también. Dios la bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias por su ayuda en dirigir el servicio. Es una cosa muy importante que nosotros podemos hacer para la gloria del Señor cuando tenemos la oportunidad de hacer algo para el Señor durante el servicio, particularmente dirigir. Es muy importante, porque eso nos prepara a todos para adorar al Señor. Nos prepara para la parte final del servicio, que obviamente, es el mensaje de la palabra de Dios, porque pues sin la palabra venimos nada más como al parque, ¿verdad? A divertirnos, pero no es así la cosa. Pero antes, hermanos, de que podamos entrar en materia, ya ve que yo me extiendo a veces un poquito, yo quisiera darles a ustedes un saludo, porque pues hoy, 28 de septiembre, es el último domingo de septiembre. Increíble, ¿verdad? Si usted quiere saber cómo es el mes de septiembre, tiene que esperar el otro año, ¿verdad? Tiene que esperar otro, porque este ya se fue. Quedan 2 días todavía. Bueno, bye bye. Pero aquí, en el templo, en esta congregación de Dios, del Señor, este es el último domingo de septiembre. Ahora, ¿por qué es especial? Bueno, porque septiembre le llamamos también en la sociedad y en el ambiente sociopolítico en que nosotros vivimos. El mes se llama el mes de la herencia hispana, ¿verdad? Que incluye incluso parte de octubre, porque el 12 de octubre supuestamente se celebra
el descubrimiento de América. No nos toca tanto eso, porque eso está muy globalizado, pero septiembre sí, porque todos nosotros, bueno, esta es una congregación muy privilegiada, porque aquí tenemos representación de toda América Latina, ¿verdad? No de toda América Latina, pero en gran parte, ¿verdad? De Puerto Rico, de México, de Colombia, de Panamá, de Guatemala, de la República Dominicana, y se nos agregó una hermana de Estados Unidos, ahorita. De Honduras. Ay, de Honduras, se había olvidado, hermana. Imagínense, siempre yo me olvido de mi hermana, pero es que así debe ser, así debe ser. Primero usted y después yo. Si queda algo, ya bien, si no queda nada, no importa. Pero este mes hemos celebrado... Colombia. No, sí, ya lo mencioné a Colombia. No, ¿cómo me voy a olvidar de Colombia yo? Bueno, otro día les cuento. Pero me tiene que invitar a comer. No, yo digo que yo les quiero hablar acerca de Colombia, pero no hoy. Bueno, lo que quiero decir es que pues el 15 de septiembre pasado se celebró la independencia de Honduras, que es la independencia prácticamente de todo Centroamérica. Si usted no sabe, yo se lo voy a decir, pero Centroamérica era solo un país, desde México hasta abajo, hasta Costa Rica y Panamá incluso. Y la capital estaba en México. Cuando todavía los españoles tenían una influencia política en el continente. Pero cuando se independizó México, que justamente la independencia de México se celebra un día después, o sea, el 16 de septiembre, el grito de independencia de México, el 16 de septiembre, pues todos los demás países también se independizaron. Y por esa razón es que tenemos una diversidad de independencias. Yo no estoy seguro cuándo es la independencia de la República Dominicana, por ejemplo. No sé, ¿cuándo es, hermana? ¿Usted sabe? Ya se lo olvidó. Bueno, celébrelo en septiembre. Celébralo en septiembre, ¿verdad? Celébralo en septiembre. El caso es que tenemos, hermanos, es un privilegio enorme que Dios nos da, que como congregación tengamos diferentes nacionalidades. Aunque hay dos, que es la nacionalidad de todos nosotros. Número uno, todos somos del Salvador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Todos somos del Salvador. Olvídese. Sí. Y la otra, más importante, es que todos somos ciudadanos del reino. Del reino de los cielos. Dice Pablo, vuestra ciudadanía está en los cielos. Y todo lo demás es temporal en esta tierra, ¿verdad? Pero aquí estamos de pasito, glorificando a Dios, alabando al Señor, aprendiendo de su palabra, conociendo su voluntad para seguirle, pero allá está escrito nuestro nombre en el libro de la vida, dice Apocalipsis, ¿verdad? Allí está escrito nuestro nombre como ciudadanos del reino. Así que, hermanos, un saludo para ustedes por sus nacionalidades y la representación de sus países en esta congregación. Y es una festividad, como digo, que todos celebramos durante todo este tiempo. Así que es muy importante que nosotros podamos hacer hincapié en eso.
nos unen no solamente la idiosincrasia de los pueblos de América Latina, pero nos unen muchos otros valores. Nos unen muchos otros valores, como por ejemplo los valores espirituales. ¿Saben ustedes que América Latina, algunos le han dado el nombre de el continente de la esperanza? El continente de la esperanza. No porque haya una esperanza económica, como generalmente lo vemos como la única cosa que nos interese, sino porque es la esperanza de la salvación y de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque aunque estamos viviendo aquí en un país tradicionalmente, históricamente cristiano, con fundamentos cristianos, como lo es Estados Unidos, vivimos en un tiempo en los que la gente no busca a Dios. La gente tiene otros intereses y no busca a Dios. Pero donde crece más el Evangelio, obviamente, es en América Latina. Solo le doy un ejemplo increíble. Por ejemplo, Nicaragua. Usted no sabe nada de Nicaragua. Y usted oye que ahí hay un dictador que tiene más de 30 años ahí de presidente y siempre gana las elecciones, etcétera. El señor Daniel, no Montero, que Daniel Ortega. No, pagó la aclaración, hermano, para que no vaya. ¿Verdad? Pero fíjense, solo en 2023 se convirtieron en Nicaragua más de 700,000 personas e hicieron profesión de fe en Nicaragua. No tengo el dato 2024 y en esta fecha, pero Nicaragua es un país cuyo gobierno es enemigo de Estados Unidos. No vine a hablar de política internacional, pero vale la pena aclararlo. Pero hay una diferencia entre los pueblos y los gobiernos. Usted nunca piense mal de los pueblos, porque los pueblos generalmente no reflejan lo que son sus gobiernos. Conozco en gran parte, en mucha parte Guatemala. Tuve la oportunidad de estudiar un tiempo en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, hermano Nering y hermano Rolando, todos son de por allá. Y Universidad Rafael Andívar, yo tuve la oportunidad de estudiar un tiempo sobre comunicaciones y relaciones humanas, cositas así. Nada de importancia. Pero, un país cristiano, en ese tiempo que yo estudié ahí, el 70%, casi el 70% de la población cristiano evangélica. Y así yo lo podría ir en Honduras mismo, donde es predominantemente un país católico. Hoy por hoy está dividido la población en cuanto a la fe cristiana. Es decir, 50% de la población en Honduras es cristiana evangélica. Costa Rica no digamos. Y así podría yo conseguirle datos, pero lo que en términos generales lo que le estoy diciendo es que la palabra de Dios no está muerta. La iglesia del Señor sigue creciendo. Usted no lo ve porque usted quisiera que este salón estuviera lleno hasta allá atrás, ¿verdad? Todos quisiéramos eso. Yo quisiera. Pero yo sé que hay otros lugares donde Dios está haciendo grandes cosas porque la gente responde en fe al Señor. Responde en fe al Señor.
Así que América Latina sigue siendo el continente de la esperanza, porque la fe continúa creciendo. Me impresiona muchísimo saber cómo crece la iglesia cristiana, por ejemplo, en México. Cuando yo fui a trabajar con los mexicanos por allá a Kenneth Square, donde levanté una iglesia para la gloria de Dios entre mexicanos, cuando yo llegué ahí me dijeron, ¿usted viene a fundar una iglesia cristiana con mexicanos? Yo dije, sí. Pues se ha metido a un rollo bien complicado, porque esos mexicanos son más duros que un coyol. Eso no responden al evangelio. Usted dígales de un bautismo donde va a haber una fiesta y corren, pero usted no va a ver corriendo la gente a convertirse al Señor en un país como México. Sin embargo, usted no está para saberlo, ¿verdad? Pero yo todos los domingos que yo llego cansado, en la tarde, yo ceno, una siestecita de 1 hora nada más. No crean que me la llevo, no. Pero todos los domingos, después de eso, yo miro programas cristianos y siempre miro la transmisión de una iglesia cristiana evangélica desde Morelia. Óigame, qué bendición, qué maravilla de lo que Dios está haciendo por allá. En Morelia, cómo la gente se convierte. Hay iglesias grandísimas de 500, 700 personas. Y he escuchado mucho las predicaciones del hermano doctor Armando Alducin, que es experto en teología profética. Y ese hermano fue misionero en Oaxaca por 3 años cuando él se convirtió al Señor, siendo antes un ateo. Se convirtió al Señor. Y hoy por hoy sus mensajes sobre asuntos proféticos y escatología se escuchan en todo el mundo, especialmente en América Latina. Y él mismo, desde su iglesia central en el Distrito Federal, ha fundado más de 100 iglesias también. Y sostienen administrativamente a las iglesias más pobres que ellos tienen. O sea, le estoy diciendo, y no he empezado yo mi mensaje todavía. No lo he empezado. No lo he empezado, hermano. No tenemos prisa. Yo voy a mandar a cerrar la puerta ya cuando ya sean las 12:15. Es el último domingo ya. Bueno, pero le estoy diciendo esto para que nuestra fe sea fortalecida, porque cuando usted no ve que otros corren, pero yo tengo anuncios de cosas que están pasando en otras partes del mundo, cómo crece la iglesia cristiana en lugares como Guatemala, Nicaragua, México, que no todo es una tragedia de rechazo al Señor. Pero el tema que yo tengo para ustedes hoy, además de este estudio, además de este saludo, es morando bajo la sombra de Dios. Morando bajo la sombra de Dios. Y yo, por esa razón, escogí con la ayuda del Señor, con la dirección divina, este llamado a la adoración, que está basado en el Salmo 46, que ya cantamos, que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, dice, no seremos removidos. Y vamos a cantar y alabar a Dios, aunque la tierra sea removida. Porque nuestra fe y nuestra confianza están puestas en el Señor. Así que morando bajo la sombra de Dios. ¿Y qué podría
decir yo incluso acerca del Salmo 91, que tiene justamente ese título hermoso, morando bajo la sombra del Omnipotente. Estos pensamientos van tendientes a que nosotros fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Que Dios no es una teoría, Dios no es un cuento, Dios no es una filosofía. Dios es una persona, Él es real y se ha manifestado a nosotros, a la raza humana, en la persona de Jesucristo. Por eso dice Pablo a los Colosenses, Él es la imagen invisible, la imagen del Dios invisible. La palabra da testimonio de que Dios es un Dios que está pendiente de nosotros. Y el Salmo 91, es un salmo para los que caminan con Dios. Este salmo no es para cualquier persona. Yo he escuchado de este Salmo 91, muchas personas lo escriben y sacan copias y los ponen hasta detrás de las puertas de sus casas. Porque dice cosas hermosas. Yo se las voy a leer otra vez, además de lo que leyó la hermana. Dice, el que habita, habitar es morar, es estar, es permanecer. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo, no hay otro Altísimo, Dios. Ahora, dice Altísimo no porque esté lejos allá arriba, porque así lo interpretamos nosotros. No, es porque tiene el nombre más alto que ningún otro nombre. El nombre del Señor. Él es el más alto. Él es el más grande. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará, dice, del lazo del cazador. Es decir, usted sabe, el apóstol Pedro dice que el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien cazar. La palabra, como la usa el salmista, diciendo, Él te librará del lazo del cazador. El que anda cazándonos, que anda persiguiéndonos, siempre usted téngalo en mente, y ya vamos a ver un poquito de eso, antes de que me den las 12, que nosotros estamos siendo constantemente acechados por el enemigo. Dice, versículo 3, la segunda parte, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas, esta es una figura que usa el salmista, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Los espantos existen. Mire que los espantos existen porque la palabra de Dios los sostiene. Dice, no temerás el terror nocturno. Usted no se espante por los espantos nocturnos. Cuando murió mi esposa, yo seguí viviendo en esa casa por 3 años. Y la gente de los vecinos me decían, óigame, ¿y usted por qué no se va de allí? Toda persona que vive en un lugar donde vivió con su ser querido, una esposa, se va. Usted no debe estar ahí. ¿Por qué no? No, porque, pues que porque una hermana, óigame, ¿cómo se?
hay gente, me da pena decirlo, pero una hermana, me da pena decirle, una hermana me dijo, cuando se despidió de mí en el culto, me decía, estaba recién sepultada mi esposa, me decía, hermano, cuando llegue a su casa, cierre bien las puertas, tranque bien las puertas, hermano, para que no lo vayan a asustar, que no le vaya a hacer. Una hermana diciéndome eso. Óigame, ¿qué instrucción le dieron a esta hermana? Que los muertos que no van a entrar, los espíritus malos no van a entrar a asustarlo a uno si usted tiene las puertas bien trancadas. Son seres espirituales que sí van a llegar a asustarlo, pero los seres espirituales malignos, nunca la gente que se mueren, porque la gente que se muere no tiene nada que hacer en el mundo terrenal. Así que dice la palabra, no temerás espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Me encanta el versículo 7, que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Podrá suceder lo que sea, pero si usted está bajo el abrigo del Altísimo, usted estará seguro. Usted estará seguro. Leí de un misionero, se llamaba él John Scott. Este John Scott decidió irse como misionero a una isla de caníbales. Su afán, su propósito era llevar el evangelio a personas en lugares completamente marginados en el mundo. Y él decidió ir como misionero a una isla de caníbales, una tribu. Y todo el mundo le decía, ¿cómo se pone? Ay, ¿por qué no se va a una ciudad a predicar el evangelio? Pero, y de caníbales, se lo van a hacer postre si usted va allí. Y él dijo, no, yo tengo fe, confianza, para eso Dios me ha llamado. Y él se fue de misionero hacia esta isla, sin recursos, sin ningún tipo de ayuda. Y cuando llegó a ese lugar, claro, se lamían los labios los indígenas, cuando lo miraban. Esta carnecita se ve buena. Se ve buena. Y un día, dice la historia, los caníbales rodearon su casa y dijeron, esta noche vamos a comer nacatamal. Esta noche vamos a comer nacatamal. Entonces, con antorchas en la noche, lo rodearon su casa. Y él sabía que esa era su última noche. Y él, por supuesto, estaba allí como misionero porque él tenía fe y confianza en Dios, como estamos hablando. No estamos especulando ni estamos haciendo simplemente comentarios superfluos, superficiales, sino que estamos hablando de realidades. Y cuando él se vio en aquella situación, obviamente lo que él hizo fue a su cama, abrió su Biblia, Salmo 91, que estamos usando hoy, y comenzó a orar. Comenzó a leer el Salmo vez tras vez, se arrodilló mientras los caníbales rodeaban su casa. Ahí permaneció orando toda la noche.
Cuando él vio que empezaba a amanecer, él con miedo vio hacia afuera y no había ningún caníbal ya allí. Él estaba solo. Él estaba solo. Por supuesto, él agradeció a Dios que lo libró de la muerte. Pero los frutos de su obra misionera con el tiempo se hicieron ver. Y el cacique de la tribu de caníbales fue uno de los que se convirtió al Señor. Entonces, un año después, mientras el cacique de la tribu conversaba con él, con el misionero, hablando de muchas cosas, pero el misionero le preguntó: óigame, pero aquella vez que ustedes me rodearon, ¿qué fue lo que pasó? Yo solo supe que en la mañana ya no estaban, pero nunca supe la verdad, qué fue lo que pasó. Y el jefe de la tribu le dijo, un poco enojado: ¿y cómo querías que te comiéramos si tu casa estaba rodeada de soldados? Y él quedó con el ojo cuadrado, porque... Y esa historia, que es real, es la misma historia de lo que le pasó al profeta Eliseo. Cuando vino su siervo y le dijo: Señor, estamos rodeados por el enemigo, ya no hay salvación para nosotros. Y Eliseo le dijo: no, te equivocas, nosotros somos más que ellos. Y el siervo le dijo: ¿Cómo? Si nosotros solo somos nosotros dos, ¿cómo dices que nosotros somos más? Y entonces Eliseo oró y le dijo a Dios: ábrele los ojos a mi siervo Eliezer para que vea lo que tú has hecho con nosotros. Y entonces Dios abrió los ojos espirituales de Eliezer, el siervo de Eliseo, y él vio un ejército que rodeaba todo el lugar, numerosísimo. Y él le dijo a Eliseo: sí, tienes razón, nuestro ejército es mayor. Es Dios protegiendo a sus hijos. Entonces la misma historia del misionero de John Patton, que fue protegido de una manera maravillosa con un ejército de Dios en contra de los caníbales. Y yo le presento esto a ustedes porque son actos reales de la providencia trabajando en el corazón y en la vida de la gente. El Salmo versículo 7, el Salmo 91 versículo 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En uno de estos programas que yo miro generalmente los domingos por la noche, miré unas entrevistas en el Distrito Federal para celebrar lo que había pasado en años anteriores en México. Aunque aquí algunos hermanos de México, pues no les voy a preguntar, porque si no saben, entonces van a decir: hermano, que nos anda preguntando cosas, hermano. Por eso no nos gusta sentarnos al frente, porque usted se dedica a preguntar cosas. Y alabado a los hermanos que les gusta sentarse al frente, que no le tienen miedo al pastor, ¿verdad? No les voy a preguntar nada. Pero usted sabe lo que pasó el 19 de septiembre de 1985. Los que son de México y los que no son de México. El terremoto, ¿verdad? Y usted sabe qué pasó el 19 de septiembre de 1917. Otro terremoto. Oye, qué informados están ustedes, ¿verdad? Mire.
2017, sí, correcto, 2019, digo, 2017 y 1985, el más grande, el terremoto más grande, 8.8 en la escala de Richter, un terremoto el más grande que ha habido en la Ciudad de México. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entre todos los edificios que cayeron, cayó un edificio que era un hotel, Hotel Regis. Era muy conocido y muy famoso porque en ese hotel Cantinflas firmó muchas de sus películas. Por esa razón era muy famoso el hotel. Pero ese hotel se vino abajo completamente, Hotel Regis. Pues yo miré la entrevista a un señor que era maletero de ese hotel antes del terremoto. Y él cuenta una historia que es asombrosa. Él dice que ese día del terremoto le tocó llevar unas maletas hasta el 8º piso, que era el último piso del edificio. Y cuando allí comenzó a sentir los meneos del edificio, no le dio importancia como muchos lo hicieron. Sin embargo, eran constantes los movimientos, el temblor comienza a suceder. Entonces él se da cuenta de que en realidad la parte de abajo del edificio comienza a colapsar debido al terremoto. Pues estaba ahí con él una señora que era encargada de limpieza y le dijo a él: mire, lo único, no podemos bajar porque nos va a caer encima todo. Lo único que podemos hacer es orar. Ahora, los que transmiten estas entrevistas no dicen orar, porque esa palabra orar no la dicen públicamente en ningún programa radial o televisivo desde México o de cualquier otro país, pero usan la palabra rezar. Él era un creyente y esta señora también, y ella le dijo: lo único que podemos hacer es orar. Ellos se arrodillaron y comenzaron a orar. Él dice que él perdió de vista a ella con todos los movimientos que habían y las cosas que caían, y él asume que de hecho ella murió, pero él permaneció ileso, de rodillas. Yo vi la entrevista que le hicieron y él dice: es un día que yo nunca puedo olvidar. Yo solo pensé en que Dios es mi amparo, mi fortaleza. Yo solo sé que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y este hombre, los bomberos y los encargados de hacer revisión a los escombros del edificio, lo encontraron todavía allá sin vida, ahí con vida, en el último piso, todavía de rodillas, dándole gracias a Dios por la salvación, la protección. Y esos son casos reales. Y muchas otras historias que nosotros podemos mencionar de personas que han visto la mano del Señor. Por eso, cuando la hermana Ruth en la clase estaba hablando de que nosotros debemos de prepararnos cómo Dios nos envía a nosotros para cumplir sus propósitos, que nosotros debemos de tener fortaleza, porque
Porque este salmo nos dice que Dios es un castillo, es un refugio. Me gusta la palabra refugio cuando nosotros le damos esta palabra a los grupos de oración. Porque muchos cristianos, muchos de nuestros hermanos no piensan de esa manera. Es un tiempo de oración no tan importante. Pero cuando usted lo llama refugio espiritual, es una cosa importante. Porque cuando usted no tiene otro recurso en la vida, Dios es su amparo, su castigo. Ahora nosotros vivimos como si nunca nos va a pasar algo malo. Ese es otro problema que tenemos. Pensamos que nunca nos va a pasar algo malo. Entonces, asumimos que todo va a estar bien. Pero déjeme decirle que de repente, cuando todo parece bien, es cuando las cosas se descontrolan. Cuando todo parece seguro, es cuando a veces se viene abajo y hay depresión y tristeza en nuestras vidas. Así como cuando un familiar desaparece, como el sobrino de la hermana Antonia. De repente. Ahora, hay personas que no tienen ese recurso. Hay personas que no tienen, como dice el apóstol Pablo, son de aquellos que no tienen esperanza. Pero usted y yo sí la tenemos. Amén. Usted y yo sí la tenemos. Y no importa lo que pase, cuando viene la tormenta, cuando azota la tormenta, nosotros tenemos de Dios un refugio. Cuando otros fallan, nosotros tenemos de Dios un amparo, una fortaleza. Dice el Salmo 46, justamente el versículo 1. Dios es nuestro refugio. Como este misionero John Patton, cómo fue él salvado por el poder divino. Pero también el Salmo nos dice que Jehová es nuestra fortaleza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Confiar es sinónimo de fe. Confiar es sinónimo de fe. Cuando usted confía en Dios plenamente, usted está diciendo que usted tiene fe. No teórica, porque muchos cristianos hoy en día saben mucho de la fe de manera teórica, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las tentaciones no solamente son cuestiones de tipo carnal, son tentaciones que el diablo manda, porque nosotros como cristianos, si usted no lo sabía, nosotros vivimos en una constante batalla. Yo sé que en otro grupo yo no puedo hablar de que hay un mundo espiritual contra el que nosotros luchamos. Pero es así. Hay dos mundos. Hay un mundo que es material, visual, como el que nosotros estamos, pero hay otro mundo que es invisible, como este mundo invisible del que protegió a este misionero. Que los indígenas vieron un ejército que lo estaba guardando a él. Es un mundo invisible. Eliezer lo que vio de protección para su siervo, su profeta Eliseo. Un ejército de Dios. Ahora la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. De los que le temen. No es de cualquiera, no es de todo el mundo. Dios lo hace porque Dios tiene misericordia y cuida a personas aunque no tengan fe en Él. Pero eso está allá, eso es opción de Dios. Porque Él es soberano. Gracias, hermana. Yo me andaba rebuscando con la palabra. Andaba pero lejos yo buscando de la palabra. Dios es soberano.
Y Él puede proteger a quien, aun cuando alguien no lo merece. Pero el que lo merece, ¿cuánto más? Puede decir, Dios es mi amparo. Así que dice el Salmo, Él es mi fortaleza. Dios proporciona un lugar seguro para todos nosotros en los tiempos de batalla, porque no solamente de protección de algo que nos puede suceder, sino que de algo que nos ataca. Como decía la hermana en la clase, hay dos tipos de enemigos, los de afuera y los de adentro. Yo voy a mencionar en la clase que Israel en aquel tiempo, que la hermana se refería en su clase, Israel peleaba contra ejércitos humanos. Hoy nosotros peleamos también diariamente contra ejércitos espirituales. Pues claro, eso es lo que dice el apóstol Pablo en los Efesios. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre hay una batalla que librar. Estamos librando una batalla constante. Usted lo puede sentir. Usted lo sabe. Cómo todos nosotros luchamos contra las acechanzas del enemigo. Todo cristiano está en guerra. Y durante estos ataques del enemigo, solamente Dios nos puede fortalecer. No estoy hablando de que nos puede guardar. Él es nuestro refugio, nuestro castillo, a donde usted puede irse y cubrirse. Pero aquí está hablando, cuando habla de fortaleza, lo que está diciendo es que le va a dar capacidad a usted para resistir. No le está diciendo que le va a desaparecer los problemas. Jesús, Él nunca prometió, Dios nunca ha dicho en la palabra que nosotros estamos exentos de sufrimientos y de problemas, sino que tenemos que acercarnos y vivir al amparo del Altísimo para recibir fortaleza y dirección en los momentos cuando nosotros mismos tenemos que ser valientes para pelear, porque no es asunto solo de que Dios me va a guardar y que Dios me va a librar. Hay mucho de eso que Dios hará siempre, por supuesto, porque Dios es fiel, pero hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay batallas que nosotros tenemos que librar. Hay batallas que solo nosotros también podemos tener éxito con la ayuda de Dios, porque solos obviamente no podemos. Así que la palabra nos dice que debemos de confiar en Dios, tener fe en Él, porque la fe es lo fundamental en todo cristiano. Dios no nos pide conocer todo, pero sí nos pide tener fe en Él. La Biblia dice que Abraham, Dios le contó su fe por justicia. Por eso él fue padre de la fe, porque es un ejemplo de alguien que pudo confiar en Dios plenamente. Así que hermanos, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Amén. ¿Cuándo dice amén? Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios porque Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Gracias porque tu espíritu, tu palabra es el que vivifica nuestro espíritu y nos da la fortaleza para ser siempre victoriosos en un mundo donde todo es derrota. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu grandeza. Ayúdanos siempre a confiar en ti. Tu palabra dice que por Jehová son ordenados
los pasos del hombre, del ser humano. Queremos, por lo tanto, Señor, confiar en ti. Pero darnos la gracia, darnos el poder para subir la cuesta del Calvario, como tú la subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. La paz esté